la faz Sí. agrícola ganadera. No, ¿sí? pero me encanta debatir con Gustavo, me gusta. Me encanta debatir con vos, en serio. De mal llevado que soy, nada más. Pero... Chao, Gustavo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Fito. ¿Cómo le va a los chicos? ¿Cómo anda el control allá? El que maneja todo, ¿eh? ¿O no? Tipo, los controles Manejan todo. Los dos. Son fenómenos, ¿eh? Son Sí, dos sí, genios. sí. Son fenómenos, Dos ¿eh? genios Sí, ahí, los fenómenos. tipos. Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Una tecnología. Bien, muy bien. Bueno, ustedes estaban hablando de política. Después podemos hablar de política al final, ¿eh? Al final. Al final podemos hablar. Porque tenías varios temas que Sergio me Habían los propuso quedado, que sí. son interesantes, ¿sí? Sí. Muy interesantes, sobre todo frente a esta realidad que nos impone el tiempo, ¿no? El clima, sí, El sí, clima, sí, el sí. clima. Por suerte, para San Luis, lo primero que hay que decir en el sector agropecuario, que han sido poco tardías las lluvias, pero ha habido unas lluvias al final del verano, principio del otoño, muy buenas, lo que va a permitir que sea un otoño hermoso para San Luis, ¿no? Un otoño para buena producción en el sector agropecuario y para los ciudadanos de San Luis disfrutarlo, ¿no? Y para el turismo también, ¿no? Porque cuando es un otoño lindo, San Luis es una estación muy buena, ¿no? Porque está todo verde, húmedo, vamos a tener un otoño hermoso. Déjame contarte algo. El otro día con el Negro Olivares estuvimos hablando con Eduardo Guzzi, presidente de la Federación Agraria, que está en San Luis. ¿Sí? Está descansando unos días, estaba en la Carolina. Entonces me decía él que lo que vio es un verde que nunca había visto antes en San Luis. No, precioso. Sí, sí. Además, el Valle de Pancanta es uno de los lugares más... una joya que tenemos en San Luis, ¿no? Todavía una pero joya. él se refería Sí. a que cómo ha mutado el clima y como consecuencia la producción agrícola en este caso, que veía plantaciones por todos lados. Por ¿sí? todos lados, sí. Eso que veníamos, como siempre lo hemos refrendado, de 4 o 5 años de clima muy duro, muy seco en San Luis, que en algunas zonas ha hecho mucho daño, ¿me entendés? En algunas zonas, sobre todo en todo lo que es el pastizal natural del oeste de San Luis, ha hecho daño. Pero porque... un régimen de lluvias, o un caudal de lluvias como este, ¿sí? Sí, y mejora algo, empieza a mejorar algo. Pero también hay que mejorar con manejo, hay que mejorar con muchas cosas, porque ¿qué se hizo? Cuando vienen ciclos de lluvia importantes, los ganaderos por ahí aumentan la carga bovina, o sea que aumentan la cantidad de bovinos por hectárea, quiere decir eso. Claro. ¿Me entendés? Y después cuando viene la seca, les cuesta retirar esa carga bovina, entonces eso produce daños y que por ahí revertir o sanear esos daños que hizo, llevan muchos años, ¿me entiendes? Llevan muchos años. Entonces, es importante por ahí también que el Estado, por eso el Estado provincial, debe estar encima de todos los sistemas productivos. Hoy para mantener un medio ambiente sano y totalmente, que, como dice la Constitución, para que las próximas generaciones lo sigan gozando Sí. y puedan usarlo, el Estado provincial tiene una figura muy importante y debe estar muy presente en eso, ¿no? En el manejo, cada uno de los sectores productivos, ya sea la industria, el comercio, el sector agropecuario, intervenimos los recursos naturales de la provincia. El otro día... Entonces hay que transparentar esa intervención para que no se realicen daños, ¿no? Creo que fue esta semana. Sí. El gobernador estuvo reunido con todos los sectores vinculados con la agricultura y la ganadería, menos la sociedad rural de San Luis, y estuvo reunido durante un largo tiempo, como 3 o 4 horas, tratando de fijar políticas que fueran productivas para el sector y para que fueran consensuadas, ¿sí? ¿Qué es lo que habría que hacer, según tu visión? Hay muchas cosas, ¿no? Primero, tener en cuenta, como te decía yo, los sectores productivos de San Luis con respecto a agropecuarios con el medio ambiente, ¿no? Sí. Irnos adaptando al medio ambiente en esa definición de un estado, de una provincia, que el medio ambiente
debe ser una cosa fundamental que debemos cuidar, porque es una provincia que tiene poca intervención sobre el medio ambiente. O tiene intervención, pero no es una intervención que todavía genera una alerta, ¿me entendés? Entonces, antes que lleguemos a una alerta, ya sea, acá tenemos otros inconvenientes medioambientales que hay que cuidarlo. Entonces, eso, en base a eso, generar un sistema de producción interesante, regionalizar los sectores productivos de la provincia, potencializarlos, y por supuesto lo que tenemos que hacer es salir a buscar mercados, y por ahí una marca San Luis o defender. Y hay una cuestión de fondo que yo siempre digo, que a mí me gustaría tener un sector agropecuario puntano con productores puntanos, ¿no? Que los jóvenes, las nuevas generaciones tengan la posibilidad de trabajar en el campo, ya sea como profesionales, como contratistas, como dueños de la tierra. Ocurrió acá en San Luis, a partir del siglo XXI, a partir del año 2000, hubo un boom de la agricultura por la siembra directa en San Luis. ¿Y qué ocurrió? Muchos sectores de otras provincias, empresarios, vinieron y arrendaron campos en San Luis. Entonces yo digo que quedaron afuera, a lo mejor lo arrendó el abuelo, el padre ya hizo otra actividad, y el nieto, que hoy a lo mejor estudia ciencias agropecuarias, o es un profesional nuevo de la ciencia agropecuaria, o quiere ser un profesional de la ciencia agropecuaria, no tiene oportunidad, Alberto. ¿Por qué? Porque esa tierra se arrendó y es difícil volver a la actividad. Claro, hay mucho campo alquilado acá. Hay mucho arrendado, casi. Arrendado, sí, alquilado, arrendado es lo mismo. Sí. Yo digo arrendado porque la ley de arrendamiento rural. Es arrendado. Arrendamiento rural. Imagínate que hoy hay datos estadísticos que el 80%... ¿Puedo decir que el arrendamiento va o conspira con la inserción de los jóvenes que se han vinculado con estudiando cuestiones... Sí, o personas que le interesa la actividad, porque claro, hay gente que tiene vocación por la actividad, ¿me entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy por hoy la agricultura en la provincia de San Luis, casi el 80% la hacen empresarios de otras provincias, ¿me entendés? Lo que no permite que profesionales trabajen, que tenga acceso a comercios locales a vender sus insumos, a vender el gasoil, a vender los herbicidas. Entonces sería una política de a poco, yo soy totalmente en favor de la regionalización económica y de la globalización, porque después lo vamos a ver en otro tema, no hay otra forma hoy en el mundo de la globalización. Entonces no es que podemos alambrar San Luis, pero sí podemos darles las herramientas a aquellas personas que tengan vocaciones que se puedan desarrollar en el sector agropecuario. Claro. Entonces, ¿qué hace eso? Puede pasar también que empresarios de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, se radiquen en San Luis, después sean puntanos, ¿me entendés? Sí. Pero es muy interesante que ese empresario esté radicado en la provincia a que no esté radicado, ¿me entendés? Porque si está radicado, cuando tiene una buena cosecha, cuando tiene una buena rentabilidad, ¿qué hace? Invierte en San Luis, porque está viviendo acá, invierte. Si no, bueno, los recursos se van yendo para otros lugares. Entonces, es una cuestión de fondo que yo le pondría mucho hincapié, mucho esfuerzo, son proyectos a largo plazo. El cuidado del medio ambiente en el sector agropecuario y el desarrollo de un sector agropecuario fuerte puntano. Son dos cosas que trabajaría, entre otras cosas que podríamos hablar, ¿no? ¿Amondaraín es el ministro del campo? No. Amondaraín es ministro de gobierno. El ministro del campo es Federico Tromboto. Que de producción, que involucra todo el sector agropecuario, la industria, la pyme. Es un ministerio muy importante y que además tiene a cargo todo lo que es el CFI, ¿no? Que es el Consejo Federal de Inversiones, claro, que está, no sé si has visto las últimas noticias, que está otorgando créditos hasta 2.000, puede ser, o 200 millones. Sí, creo que ese era el monto total que estaba destinado. Y bueno, esa política hace que por ahí tenga el sector agropecuario puntano la posibilidad de involucrarse con el sector. Esa política crediticia, nosotros en la década del 90... que se dio hace esta semana. Esta semana, el día martes, creo que lo conversamos, que se reunieron... Eso es lo que acabo de decir, no me estás escuchando. No, está bien, no sabemos las conclusiones. Las conclusiones no. Perfecto, pero me parece que van en esta línea
Y el sector agropecuario, ¿qué pasó? En la década del 90, siglo pasado, la provincia privatizó el Banco Provincia San Luis. Claro. Porque tenía algunos problemas de fondo, pero sí tenía algunas cuestiones interesantes, que era un banco que los bancos provinciales potencian el crédito a las empresas locales, ¿no? Entonces, bueno, al quedarse sin financiamiento, justo en la década anterior al desarrollo agropecuario, fue un déficit importante, fue un error importante que se cometió, privatizar en su totalidad y no llegar a un acuerdo con el banco que privatizó, que tenía que tener algunos fondos para financiar a los sectores productivos, ¿no? Se quedó San Luis sin financiación. Entonces, cuando arranca la agricultura, San Luis no tenía. Y tenía un Banco Nación que, si bien teníamos una sucursal importante, recién poco ha tenido influencia sobre Hablando el sector de productores locales, mirá. Bueno, sí. Eso marca toda una etapa, que en el centro haya alguien ofreciendo verdura, ¿no? Sí, no, pero yo que no es verduras o baterías. Baterías viejas. Porque hay otros que compran baterías, ¿viste? Eso compran baterías, me parece que son Trajiste material para compartir. Sí, lo que yo les quería comentar, después vemos un poco los precios y un poquito les quería comentar que el gobierno nacional que es, o sea, distintas contracaras para que usted lo analice. El gobierno nacional, que es muy improvisado en distintas cosas, ¿no? Muy improvisado. Hace unos 20 días. Son muy generosos. Bueno, sí, soy educado, ¿no? Soy educado, ¿no? Hay que ser educado. Somos profesionales, recibidos de las universidades públicas nacionales, y bueno, y hay que ser educado, ¿no? Y también respetar a los demás, las diferentes ideas, ¿no? Pero vos fíjate este análisis que podés hacer. El gobierno nacional saca una medida que habilita nuevamente la venta de carne con hueso en la Patagonia. Eso es una medida un decreto que saca, creo que un decreto, una resolución de Senado, no, un decreto, en el cual, bueno, de un día para otro, sin consultar a nadie, saca esa medida. Sí. ¿Qué implica esa medida? El asado en la Patagonia, en Neuquén, por ejemplo, claro, el kilo de asado con hueso hoy se vende a 20.000 pesos, para que vos tengas una idea. Está barato todavía. No, acá ya hay otro precio, ¿no? Otro precio, ¿no? Es alto, para no confundir es alto, ¿no? Y un asado, ¿cuánto vale? 10.000 pesos vale en Villa Mercedes, claro. 8.000, 9.000. Allá 20. Allá 20, el doble, ¿no es cierto? Siempre se habló que, bueno, es un estatus sanitario. La Patagonia tiene un estatus sanitario que es libre de aftosa sin vacunación. ¿Estamos? Libre de aftosa sin vacunación. Eso te permite ir a mercados con ganadería bovina y ganadería ovina, a mercados internacionales súper interesantes, como por ejemplo Japón. ¿Entiendes? Japón. Sí. Te lo marco porque después al final te vas a dar cuenta. O mercados importantes, exquisitos, mercados que pagan bien, hasta el doble de lo que pagan otros mercados. Es el estatus libre de aftosa sin vacunación. Esa es la Patagonia. El resto del país es libre de aftosa con vacunación. ¿Vamos? Bien. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué hacen los de la Patagonia? Se quejan, porque dicen, nosotros invertimos, porque además te permite llevar materiales genéticos o animales con genética, como toros, ¿me entendés? Llevarlos a la Patagonia. Y allá se habían desarrollado 10 o 15 cabañas, ¿para qué? Para cubrir los requerimientos genéticos de la Patagonia. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, los ciudadanos dicen, bueno, vamos a comer asado a un precio, porque no son todos petroleros en la Patagonia. En la Patagonia hay obreros, trabajadores, hay de todo, como toda Argentina. No son todos petroleros que andan en helicóptero, eso es una parte de empresa. Y un idioma difícil de entender. Un idioma difícil de entender. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado están contentos y por el otro lado está. El gobierno le hace los reclamos a los gobernadores. Siempre se sospechó que el poder político manejaba los feedlot que había ahí adentro de la Patagonia, porque hay feedlot en diferentes lados de la Patagonia. Esos feedlot, imagínate, tienen más rentabilidad porque venden la carne de 20.000 pesos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tienen más rentabilidad, porque ellos pueden vender carne con hueso, por supuesto, están dentro de su área.
Ese es un estatus sanitario que ya lleva 25 años, 20 años. Entonces, ¿qué ocurre? Los gobernadores se empiezan a quejar, la sociedad rural se empiezan a quejar, levantan la voz, con un gritito así chiquito, el gobierno suspende esa habilitación por 90 días para ver qué va a pasar, dialogar y qué es. Está bien, es una cuestión local que ¿qué muestra para mí? Muestra la improvisación de este gobierno, muestra la improvisación, sin ninguna duda. ¿Y te abre la Claro, importación claro. ahora porcino a Uruguay? Bueno, pero bueno, está bien, ya está abierta la importación. Ya, No, pero ahora ya la legitimó. sí, bueno, pero ya está lleva abierto en los derecho. supermercados, ya encontrás cerdo, sobre todo brasilero, para importar. ¿Me entendés? Una cosa no. Pero ¿qué ocurre con eso? Fíjate qué ocurre con eso, porque el mundo es global, ¿no? Porque por eso digo, es para analizar todo, ¿no? Porque vos decís, improvisa el gobierno. Pero por el otro lado, Brasil obtiene en casi el 98% de sus rodeos el libre de aftosa sin vacunación. Está ahora el 2 de mayo, seguramente la Organización Mundial de la Sanidad Animal, no la OMS, sino la OMSA, ¿qué hace? Le da el libre de aftosa y el libre sin vacunación. Entonces, ¿qué hacen? Los brasileros le pueden vender carne a la Patagonia, porque está libre. Entonces ya se contactaron, vi en una noticia, los supermercados de la Patagonia, la Anónima sobre todo, y no me acuerdo cómo el otro grande, ¿me entendés? Para traer carne de Brasil y venderla a 9.000 pesos. Un negocio. ¿Me entendés? Negocio. A 9.000 pesos. Entonces, Sí, pero lo que pasa, bueno, las consecuencias de eso son terribles. bueno, las consecuencias es que en este mundo globalizado, y vos fíjate que por ahí nos quejamos de Brasil y bueno, y acá que hay una onda de gobiernos de derecha, bueno, hay gobiernos socialistas que hacen las cosas diferentes. Lula ahora está, si ves las noticias, o estaba por viajar estos días, a Japón, y su primera misión, que es lo más importante, es venderle carne a los japoneses. El primer productor casi mundial de carne hoy, y el más importante, por supuesto no superior ampliamente, ¿qué hace? Cuando obtiene actualmente, el 2 de mayo, va a obtener el libre de aftosa y sin vacunación. Y se fue a Japón para ya cerrar contrato. Que hago una pregunta que Sí. es primaria. Libre de aftosa sin vacunación, ¿sí? Es como si fuera un sello... Es un estatus sanitario Es un estatus- de un Un alto. animal óptimo. Un Alto. animal óptimo que no está contaminado con nada. Es decir, la vacunación le baja el precio, digamos. La No, y la enfermedad, infección, lo que sale, la ¿no? aftosa fue un flagelo para la ganadería. No, sí, sí, Tanto sí, bovina. sí. Es una enfermedad viral, para que ustedes entiendan, que no tiene mortandad, pero sí baja la producción mucho de carne y de leche, cuando había brotes. Sí. Cuando había brotes. Nosotros, el último brote que tuvimos, nosotros nos vacunamos en la década del 90. En el 2000, creo que en el 2000 exactamente, tuvimos un brote de aftosa en el límite con Paraguay, ¿me entiendes? En la frontera con Paraguay. De ahí comenzamos un plan de vacunación que iba a finalizar en el año 2020. Estamos en el 2025. Por cuestiones burocráticas, la Argentina tendría que haber dado el paso que dio Brasil, ¿me entiendes? Pero no lo dio. Ahora todo el mundo le está pidiendo la revisión. Bueno, tengamos un país libre de aftosa, porque ¿qué se mide? La actividad viral. Cuando ya no existe actividad viral, hay un test que se llama VIA, que es actividad viral del virus de la aftosa, y cuando vos ya no tenés actividad viral, lo das libre de aftosa y ya no es necesario que le sigas metiendo anticuerpos. ¿Me entendés? Sí. Nosotros, por una cuestión burocrática, seguimos vacunando. Lo que pasa ¿Me es que entendés? cambió Entonces- también mucho el sistema, se dedicó mucho al grano, se dedicó mucho en los últimos años a la... A la Las agricultura. Claro, políticas entonces la políticas parte ganaderas. cárnica, No, bajó un la política porcentaje. ganadera de la Claro. Argentina en los últimos gobiernos kirchneristas fue un desastre. Fue un desastre. ¿Viste? Yo lo planteé muchas veces en el Congreso de la Nación, fue un desastre. Un desastre. Entonces, ¿qué ocurrió? Como decís, no se le dio, y por la desidia, vos fíjate Brasil, ahora consigue ese libre de vacunación, libre de aftosa, y Lula, el presidente, se va a Japón a cerrar con los japoneses. Veamos las noticias en los próximos días, va a salir que cierra, ¿me entendés? Potencial mucho. Entonces, vos fíjate cómo ocurre. De una cuestión del gobierno que discute internamente que sí, que le llevo carne con hueso a la Patagonia dice que no, resulta que surge una cuestión global
que es mucho más importante que todo esto. Y el país ahora va a empezar a discutir, teníamos programado en el 2020, ¿me entendés? En el 2020 hacer el libre de aftosa y libre de vacunación. No lo hicieron por cuestiones porque nadie se ocupó. Se ocuparon por la soja. Te hago una pregunta al margen de esto, pero que tiene que ver con esto. Es decir, nosotros tenemos un frigorífico histórico, La Morocha. La Morocha. ¿Sí? Es el sello que siempre fue una fuente laboral para Villa Mercedes muy importante y además un distingo. Digo, nosotros siempre nos jactamos de tener La Morocha. Hoy La Morocha está en manos de capitales brasileños, ¿sí? Sí, hace muchos años, Hace mucho, claro. Era de una empresa, Macri, que es un grupo brasilero, y se lo vendió ahora en un paquete, vendió varias empresas, y esta la vendió muy barata, porque esta tiene el problema que está dentro de la ciudad, y no se ha resuelto nunca del todo. En algún momento hubo un plan, ¿se acuerdan? Con la Municipalidad de Villa Mercedes, que le dieron 10 años para que se traslade a un predio que compró sobre la 55 Sur. Bueno, no se hizo eso. Entonces, cuando las empresas venden, esta empresa se vendió un monto bastante, lo compró el grupo Minerva. Creo que este grupo es el que está en contacto con los supermercadistas de la Patagonia para traerle carne de Brasil a ¿cómo es? Por eso, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué los tipos se interesan en un frigorífico como este, lo compran y de alguna manera, bueno, lo tienen dentro de... Y porque, Alberto, son el primer ellos en su país son el primer productor mundial de carne. Han crecido enormemente, van a seguir creciendo y ven un potencial enorme en la Argentina. Claro. Y además, ¿sabes cuál es el tema? Que tienen un sistema financiero que a esos empresarios, en la banca de Brasil, le dice, préstame 50 millones de dólares para comprar una empresa en Argentina y se lo prestan a 20, 30 años. Si un puntano o un argentino quiere comprar esa empresa, la tenés que tener en el bolsillo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no tan solo eso. Muchas empresas han comprado los brasileños. En la carne es muchísimo. Que hay, le estamos cediendo. Claro, bueno, pero es por cuestiones... algo que es muy trascendente. Pero no es la infraestructura. Ellos están comprando la marca. Bueno, por eso digo, está bien. Sí, todo. Además la marca que es importante, que la marca La Morocha. Todo lo que venden se puede llamar Mafre, Pedro, Juan, como quiera. Ellos lo que han comprado es la marca, porque es con lo que venden al exterior. Sí, bueno, La Morocha. Fito, esa marca La Morocha era una que hizo Julio Mediavilla, que fue un y empresario enorme. Lo conocí, yo estudié con el hijo, conozco toda la familia. Y viví con él porque éramos compañeros en la universidad con el hijo que falleció. La verdad que una familia hermosa y bueno, había hecho esa marca. Hay que ver hoy en el mundo, antes las marcas, ¿viste? Las marcas duran 50 años. Hoy te agarra un tipo, en los tiempos cambiaron. Sí, pero mira, tiene una marca, que vendía. Los judíos que vienen a comprar acá, lo llevan todo por esa marca. Sí, hay marcas que venden, pero hoy el mundo también... ¿Qué vende? La marca tiene importancia, pero tiene importancia lo que dice Alberto, que está bien tu pregunta y la viste ahí nomás, es que muchas empresas argentinas, sobre todo en el rubro de la carne, están en manos de brasileños. Este grupo Minerva ahora le compró al grupo Marfil varios frigoríficos. Claro, yo no soy un especialista en plantas, pero hay muchas plantas en Argentina, la mayoría la tienen... ¿Pero por qué? Porque ellos tienen desarrollado su negocio. Vos fíjate, ellos tienen un sistema de cancillería, que es el sistema de cancillería, no me acuerdo cómo es. Se van a sorprender acá, porque muchos de los sistemas son manuales. La tecnología que le van a meter adentro. Sí. La automatización que va a tener la planta. La planta esta tiene una planta de desponte, no sé si la han ido a ver alguna vez. Yo la fui a ver. Me invitó el gobernador Poggi cuando hizo una vez la visita, fui a verla, vos vienes, tiene una planta. No, esto tiene tecnología, y tienen los mercados, tienen una cancillería que ellos salen a vender, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar, ellos tienen un nombre para la cancillería, después lo buscamos, una memoria me está fallando, la cancillería sale a vender, y lo toma el presidente, y le dice, vamos, presidente Lula, vamos a Japón a vender carne, ¿me entendés? Y cerramos con los japoneses al doble de precio, ¿me entendés? Al ser libre le podés vender todo.
Antes le vendían unos cortes especiales, ¿me entendés? Ahora le podés vender todo y los japoneses te lo van a comprar. Son mercados que pagan y pagan, así hay muchos mercados, ¿no? Sí. El sudeste asiático, Singapur, Hong Kong, Japón. Entonces, esa es la diferencia. Política agropecuaria, política industrial, sector financiero. Brasil tiene un sector financiero enorme, ¿me entendés? Los tipos tienen capitales grandes, pero reciben créditos importantes. Y además, dentro del Mercosur, por eso el Mercosur hay que seguirlo potenciando, compran empresas, ¿me entendés? Compran muchas empresas. Claro. Entonces, lo que yo te quería decir, que analicemos todo este contexto. Hay una discusión local que impone Milei, después se arrepiente, pero resulta que hay una global que lo supera todo, ¿me entendés? Y como dice el Fito, hay cerdo congelado, que no es la misma calidad local, ya en todos los supermercados de Argentina, ¿me entendés? Y nosotros nos dormimos burocráticamente con este precio de con este estatus sanitario que en el 2020 tenía que haber dado el corte, hace 5 años teníamos que haber sido nosotros los libres de aftosa Sí, claro. sin vacunación. Pero bueno, se duermen los muchachos, piensan en otras cosas, siempre alguna cuestión y no ven las cosas importantes, que los brasileños pueden tener problemas sociales adentro, pero los problemas los temas de crecimiento se ponen las pilas y ahí no hay derecha e izquierda, ni socialista ni derechista. No, ¿viste? no. Ahí Tiene una política van exterior comercial enorme. Así que ese era el tema que les quería traer. Creo que es un tema interesante. No, muy interesante de discusión. Además, además es en un momento donde hoy en la Argentina todo está en discusión, ¿no? Digo, no, porque además hoy, no sé cómo estarán los mercados hoy, pero ayer pasó algo que no lo quiero soslayar y lo hablo con Sergio porque Sergio de estos temas conoce. Es decir, sale Caputo y hace un anuncio del fondo, relación al Fondo Monetario Internacional. Nos otorgaron un crédito de 20.000 y salen del fondo inmediatamente a desmentirlo, a decir, en realidad, es decir, nosotros... Caputo usó una bala de plata ahí, ¿viste? Claro. Es típico de la política, cuando ya ves que la soga te llega al cuello, que se puede secar, salís con una bala de plata, a decir, che, yo ya tengo un acuerdo, pero bueno, hasta que no transparente el acuerdo, a lo mejor es fenomenal el acuerdo. Pero... ¿Me entendés? Pero no sé. Pero nosotros habíamos hablado con Loser durante la semana, y nosotros sabíamos que en realidad el acuerdo era un acuerdo que se iba a ir fraccionando y se iba a ir otorgando a partir de que se fueran obteniendo determinadas cuestiones. Por lo tanto, cuando lo anunció yo no lo podía creer. Digo, está anunciando algo que no es cierto. Sí, se estaba anticipando por temor, ¿viste? Y jugando una bala de plata importante, porque veía que los mercados hace rato que están medio... hoy está arrancado tranquilo el mercado, ¿viste? Ha arrancado lo mismo que ayer, más o menos lo mismo, pero con caída de acciones y los dólares financieros están presionando, ¿no? Entonces, y el sector agropecuario, por ejemplo, que es uno de los sectores, muchos sectores, y miran, y estos no le dan los números, no le dan los números. Lo que pasa es que yo creo que Milei primero no tiene una política agropecuaria, no tiene una política ganadera. Yo creo que... No tiene una política económica. No tiene una política económica que de alguna manera esté cimentado sobre base sólida y por lo tanto, bueno, él actúa espasmódicamente, va tomando decisiones que inexorablemente nos van a hacer estallar. Sí. Es decir, ayer a la tarde o a la mañana, no me acuerdo cuándo, hablamos con Guillermo Moreno y me decía, Guillermo y después otros, economistas también, que estamos en un momento muy difícil, es decir, en un momento muy difícil porque el gobierno empieza a perder la simpatía que tenía, ¿sí? Es decir, todos los que lo votaron a ojos cerrados ya no lo harían, es decir, empezó a perder confianza y vos conocés, igual que yo, que cuando vos estás en el gobierno y la confianza que necesitas de parte... La economía es confianza, Alberto, la economía es confianza. Él hace mucho que todos los economistas, yo escucho economistas de distintos sectores en Argentina, le decían, el tipo de cambio bajo, ¿me entendés? Es malo, tenés que solucionar eso. Claro. Y él, con esa sonrisa así, no le da importancia. Ayer mismo declaró que es irrelevante el tipo de cambio en Argentina, y no es así.
¿Me entendés? Y este tipo de cambio bajo hace que pierdan competitividad, que las empresas pierdan rentabilidad, y todo se va sumando a un descontento social, a una desconfianza que vos decís, y la economía, cuando no tenés confianza, se terminó. Se terminó. La economía es, en base a la palabra, sinónimo confianza. Entonces creo que para mí hay que tener prudencia, ¿me entendés? Hay que tener prudencia, y hay que esperar a ver cómo es ese arreglo con el fondo, ¿no? Porque hablamos de 20.000 millones como si fuera de dólares, como si fuera un vuelto, ¿me entendés? Son 20.000 millones de dólares. Sí, Entonces, pero ¿qué tipo? Si es beneficioso, ¿cómo lo van a usar? ¿Qué te permite el fondo? Entonces, al no transparentar eso, ¿sabrán ellos cómo se va a hacer o se estará discutiendo cómo se va a hacer? ¿Me entendés? Esa es mi gran duda. A lo mejor salen con una medida que al mercado le cae bien, que es un acuerdo bueno, que importa, y se revierte esta situación, que sería lo ideal. ¿Me entendés? Pero si sale con algo, y los mercados están nerviosos. Además le han dicho, como te digo, le vienen diciendo a los mercados, el tipo de cambio está atrasado, hay que poner, porque eso va dificultando toda la economía argentina, va dificultando. Entonces, bueno, esperemos que salgamos de esta, ¿viste? Esperemos que salgamos. Pero bueno, en estas cuestiones hay cuestiones puntuales, como la que traje del sector agropecuario, que es para discutir y es para analizar, que el mundo globalizado nos lleva a todo eso, que tenemos que estar competitivos en ese mundo globalizado. Vos fíjate, si hubiéramos salido nosotros hace 5 años con el libre de aftosa, sin vacunación, podríamos tener mercado japonés. Ahora los brasileños vienen y arreglan. ¿Cuándo he escuchado al presidente a Milei, hablar de esto? Siempre que estamos esperando anuncios, ¿qué es lo que se escuchaba? ¿Viste? Venían los anuncios que iba para el campo. Este presidente no habla. No habla. Habla, te dice, porque la bolsa, porque... No, porque además él... Yo creo que hay una economía financiera y una economía productiva. Este gobierno habla más de la economía financiera que de la economía productiva. Yo soy productivista, entonces no puedo entender que un presidente no hable del sistema productivo. Pero el sistema productivo no le interesa, claro, porque en su ADN está otra cosa. Por eso lo pone a Caputo de ministro de Economía, porque si lo pondría a otro. Seguro, Caputo es un tipo del mundo de la finanza. Sí. Entonces, pone un financista como ministro de Economía y te define de alguna manera cuál es el pero claro, cuál es el rumbo que va a seguir. Digo, vos fíjate ese ejemplo, que Lula se va a Japón encabezando... Por eso su cancillería con sector productivo, porque el sector productivo que hace cuando se pone en marcha perdura por muchas décadas, por muchos años, desarrollo de gente, profesionales, ¿me entendés? Entonces, eso es más o menos lo que les quería contar. Les quería contar que ustedes saben que en San Luis, en esta época del año, hay muchos campos, muchos productores, muchos sistemas productivos que son creadores. El criador, ¿qué hace? Es el que cría el ternero, ¿no? El que gesta el ternero y el que lo vende. Bueno, la venta de los terneros, la zafra que nosotros llamamos de ternero, se le está dando escalonadamente debido a estas lluvias. Entonces el productor, como tiene más pasto, deja un poco más los terneros en el campo, entonces va a vender un poco en marzo, un poco en abril, un poco en mayo, un poco en junio, lo que hace que sea una comercialización tranquila. Se está vendiendo en 3.500, 4.000 pesos el kilo de ternero, lo que hace que un ternero esté en 500, 600.000 pesos, lo que hace que el productor agropecuario tenga una muy buena rentabilidad, el de cría, el del sector de cría. Bien lo que dice Néstor Hernán López, que vuelva la gente con el pensamiento clásico, que sabe y habla de trabajo. Un capo, dice por vos, sabe de trabajo, habla de trabajo, economía circular, los radicalizados invierten en San Luis, ¿sí? Alberto, te sugiero que abordes el tema, este es otro tema, el tema de las estafas telefónicas, que lo vamos a tocar en cualquier momento. Nada bueno puede salir de pedirle a los prestamistas que te ayude a pagarle al mismo prestamista. Esto en relación al tema del fondo. Sí. Les digo una cosa, las decisiones en cuanto a proyectos pasan por la legislatura. Bueno, Noé Miranda, que es libertaria ella, hay muchos mensajes que tienen que ver con esto, potencialidad a los sectores productivos y tener generaciones de puntanos en la productividad de la tierra. Exacto, metámosles, San Luis es una provincia fantástica, metamos jóvenes, metamos tecnología y desarrollo, hay 10.000 cosas, mira,
pero hay muchísimas cosas para hacer, hay mercados en todo el mundo, la globalización es muy buena. Al principio le vamos a tener miedo, como esto, ¿me entendés? Que ocurre, le vamos a tener miedo, pero después nos vamos a poner competitivos y después nos vamos a meter en el sistema financiero real que el mundo, ¿no? Además tenemos casi la obligación de hacerlo, porque nosotros somos un país básicamente que tiene campo, que tiene ganadería y que de alguna tenemos manera... unos recursos extraordinarios. Claro, tenemos los recursos para hacerlo. Pero diferentes lugares, y tenemos jóvenes que les gusta el campo, pero tenemos que darle la oportunidad, porque si no el joven que ve este panorama, que no tiene inserción, que si es profesional no tiene trabajo, que si es empresario no tiene financiamiento, ¿qué puede hacer en el sector? Por más muchas ganas que tenga que hacer. Termina trabajando de otra cosa, ¿me entendés? Y busca otros horizontes. Y además volvamos a lo que siempre dije, que la ruralidad en San Luis la tenemos que defender, Fito, la tenemos que proteger, porque si desarrollamos de los 60 pueblos rurales eso, es fantástico, ¿no? Mira, así que eso era lo del sector, que los precios siguen iguales en el sector agrícola y en el sector ganadero, se está desarrollando la zafra, ha habido muy buena lluvia, y bueno, y eso es más o menos lo que les quería contar, espero que les haya gustado. Sí. Si quiere hacemos un comentario político, ya que ya que he venido. No, vos sos un tipo básicamente político, has sido diputado nacional, has ocupado un montón de cargos. Digo, ¿cómo ves la cosa de cara a la elección del 11 de mayo? Bueno, se cerraron las listas, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ya, no sé si hubo novedades ayer jueves, no. Fueron las mismas listas de sábado, porque muchas las mismas definitivas. Y yo veo unas, digamos, 4 posiciones distintas, ¿no? El oficialismo, que con el liderazgo de Claudio Poggi, mantuvo sus aliados, digamos, en el gobierno de consenso, armó en toda la provincia, y bueno, como les dije la otra vez, me pareciera que esa lista es la lista que genera mayores expectativas, que genera una expectativa de crecimiento en San Luis, genera alguna esperanza, seguramente se irá sumando más sectores durante la campaña, mucha gente que lo apoyará, ya hizo algunas salidas, está clara la línea política del gobierno, ¿no? Salir en los sectores productivos, que vos me decís con los créditos, con el trabajo, con las sociedades rurales, salir a diferentes, con el tema, ha tenido mucho éxito con el tema de la escritura, gente que hacía 20, 25 años que tenía la casa y no tenía escritura, son cuestiones que han ordenado y bueno, ha tenido algunos inconvenientes con el plan alimentario, el PANE sobre la escuela, que me parece un plan fantástico, pero bueno, por ahí a lo mejor nació, como dijo el gobernador, medio de la ceniza y de un gobierno que vino con complicaciones y por ahí había algunas cosas que mejorar. Bueno, las va a mejorar. Lo que creo es que los que lo acompañan al gobernador lo tienen que cuidar, no exponerlo. Si vos lo expones para que tenga que él poner la caripela frente a cualquier conflicto, le provocás un desgaste innecesario. Enorme, sí. Es el ABC de la política, ¿no? De un equipo. Te lo digo porque vos fuiste ministro, sabés lo que significa. Es decir, el ministro es el que tiene que atajar los tiros. Sí. Porque si vos te corres, le pegan todo al gobernador, ¿sí? Entonces, muchachos, los que tienen hoy responsabilidad institucional, si quieren preservarlo al gobernador, atajen los tiros de donde vengan, ¿sí? Seguro. Y ha involucrado dirigentes de la política provincial, como Frontera, como Maxi, como el muchacho de Toti, la Universidad de San Luis, la Universidad de Villa Merced, que también tiene una buena relación, Marcelo tiene una buena, Sosa, el rector, que está haciendo una gestión extraordinaria en la UNVIM. Contame, vos que sos profesor ahí, contame cómo... No, bien, Marcelo, la verdad que primero le puso la onda para ser candidato, porque vos sabés que en las universidades el rector tiene mucho poder, digamos, mucho poder de territorio, y cuando se arma la renovación de la elección de un nuevo rector, el rector que está instalado lleva de ganar. Y Marcelo hizo una campaña extraordinaria y encontró eco más que todo en los jóvenes, los profesores y los jóvenes, y con eso ganó la elección. En una gran elección que te digo que es una epopeya. Ganar esa elección era casi un imposible.
Y Marcelo, que venía de ser candidato creo que intendente de todo, se puso solo eso sobre los hombros, con algunos compañeros que lo acompañaron, y logró. Y a partir de la llegada de Marcelo hay una tranquilidad enorme en la UNBIME, ¿me entendés? Hay un clima de paz, de tranquilidad, donde los profesores tranquilos, no hay presiones, no hay pelea, no hay autoritarismo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué son esas las casas de alta estudio? Son eso, donde hay diferentes visiones de la sociedad que se manifiestan. Vos tenés gente de derecha, de izquierda, socialista, comunista dentro de la universidad, y todos convivimos y en un marco de paz, de tranquilidad, y bueno, y vamos trasladando conocimientos en una época muy distinta a la educación de la que teníamos nosotros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para tener información tenía que ir a los teóricos, ¿me entendés? Porque después no conseguía información en ningún lado, Fito, ¿me entendés? Tenía que ir a los teóricos y tomar... Hoy el alumno encuentra información más que el profesor en 2 minutos. Mirá vos, apuntaste a un lugar. Tenemos un amigo en común con Alberto, y vos lo debes conocer, Hugo Sudaire. Siempre me ilustra con distintas situaciones, maneja un poco la economía. Entonces intercambiamos por ahí algunos artículos de lectura. Entonces me pone, de lo que vos estás hablando, de cómo lo ponen en aprieto al profesor ahora en 2 segundos con esto de la tecnología. Exacto. En el 2004... Escuchate esta estadística, esto es maravilloso. En el 2004, Estados Unidos se habían recibido 70.000 ingenieros en todas las especialidades. Ese número ascendía a 250.000 en China. Sí. En el año 23, 250.000 ingenieros graduados en Estados Unidos. ¿Sabían chinas cuántos? No. 2 millones. Entonces hay un artículo que me manda Hugo, y viste que jodemos con la lectura. Entonces hay un libro que dice Elevarse sobre la tormenta, que es de Guillermo Jaime Echeverry. Y especifica todo esto. Digo, lo de Huawei, cuando en su momento, hace 10 años, parecía que era, no, mirá que la pelea, la tecnología, era como un mito. Cuando damos a conocer lo que iba a pasar, hoy el monstruo que es. Mira, te muestro una fotografía, qué lástima que capaz que se la pase los chicos para que lo vean. Alejandro Costa dice, la UNBIME tiene la carrera de fíjate lo que es Huawei. Pará, escuchá esto, porque me parece que te involucra a vos. La UNBIME tiene la carrera de Ingeniería en Agroindustria, ¿sí? Correcto. Sí, tiene carrera, tiene una tecnicatura en Alejandro agroalimentos. Acosta dice. Sí, claro, y tiene carreras muy buenas relacionadas con la agroindustria, tiene una tecnicatura y una ingeniería, y que son carreras muy valiosas. Y te vuelvo a lo del profesor, que hoy nosotros los profesores somos para transmitir valores, para dar herramientas, porque los conocimientos, yo te planteaba, cuando yo era estudiante, vos tenés que ir a un teórico, escuchar al profesor, y muchas veces cuando estabas por rendir la materia y te faltaba una parte que te habías colgado, que no, tenías que ir a buscarla a lo mejor a otro compañero que te la preste, por favor, pues no tenías forma, en la biblioteca, tenés que ir o en la biblioteca o un compañero que te ayude o una clase de consulta. Hoy los alumnos tienen herramientas, entonces muchas veces yo planteo una clase teórica sobre el tema y después les hago un trabajo que ellos busquen y discutimos la teoría. Y muchas veces me aportan muchas cosas que yo les enriquezco y a los otros alumnos se les manifiesto, ¿me entiendes? Porque es un intermediario el profesor que para mí tiene que generar muchas herramientas al profesional, al futuro profesional, y muchos valores, porque hay cuestiones en la Universidad Nacional que hay que imprimir valores, muchos valores sobre la democracia, sobre la discusión de los temas, Y Marcelo, bueno, saliendo de ese tema y diciendo Marcelo, ha impuesto una tranquilidad, una paz, claro, y deja que los profesores ideológicamente tienen libre cátedra, ¿me entendés? O sea, podés trabajar, no hay ningún tipo de bajada de línea de esa, entonces se puede trabajar. Eso ha cambiado. Y la UNBIME, vos fíjate, ha pasado a ser una universidad que en 1 año y medio que está Marcelo, 2 años, se ha jerarquizado muchísimo. Mucho se ha jerarquizado. Entonces, y volviendo un poquito antes que nos vayamos de la elección, está Claudio con
programa de reconstrucción con dirigentes que queremos, creo que usted en alguna línea estamos, que queremos que la provincia avance, que nuestros jóvenes puedan trabajar, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan trabajar y desarrollar en San Luis. Por el otro lado, los sectores más socialistas, digamos, más que también tienen su valor, que ellos están expresando, que no sé, Enrique Ponce, el sobrino de él, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿cómo se llama el sobrino? El Piri y otros gremialistas y Sosa, y que bueno, que también quieren manifestar. Y después hay otro sector de los libertarios que son muy desorganizados, que terminaron desorganizados, que van a ir a elecciones también, pero bueno, si hubieran sido organizados, a lo mejor la gente los hubiera visualizado. Ahora me parece que les va a costar, que van a tener que hacer un trabajo grande, pero también exponen ideas del gobierno nacional en San Luis, que bueno, veremos qué aceptación tiene. Y después tenemos el Alberto Rodríguez, que fue el anterior gobernador, que para mí presentó, no sé, una lista media del pasado, que en vez de llevarlo al Partido Justicialista a un nuevo desarrollo, a una renovación, se quedó yo diré que se quedó con el gobierno de la pandemia, ¿viste? ¿Me entendés? Claro. Vos sabés que es una cuestión psicológica, yo no conozco nada de psicología, pero que veo que él se sintió muy cómodo en el gobierno de la pandemia. ¿Te acuerdas cuando hacía ese programa por televisión y todas las noches decía que tenía de hecho, que hacer? las principales candidatas que es la selección de la pandemia. En San Luis es la selección de la pandemia, ¿me entendés? Creo que Sosa Araujo en cabeza, María José Sangla. Y el jefe de policía, porque paralelamente, no sé, no lo conozco este hombre, a lo mejor un buen tipo, pero paralelamente la provincia, yo lo sufrí mucho, Alberto, en la pandemia, creó un estado policíaco, ¿me entendés? Creó un estado policíaco, no se podía, vos ibas transitando una ruta, te paraba un operativo policial, a mí varias veces me hicieron bajar, poner las manos sobre el capó, poner el DNI, ¿me entendés? Ahí sobre el capó para que ellos retirarte, 20 metros para que te lo vean, insólito, ¿me entendés? Una vez tuve un problema con uno en Llerena, casi me voy a las piñas con el tipo, ¿me entendés? Me paró a la noche, a las 12 de la noche ahí en Llerena, ¿me entendés? Me hizo, no sacó el arma, pero me hizo poner contra el capó, ¿me entendés? Claro. Un estado policíaco. Después ibas en un pueblo, vos, los intendentes los habían empoderado, te hacían bordos en todos lados de los intendentes, ibas en un camino vecinal, había un bordo. ¿Y quién ordenó este bordo? No, vino un intendente con una pala y te hizo una montaña de tierra de 20 metros. Sí. Entonces se ve que el Alberto se sintió cómodo con esa idea de la pandemia, en un gobierno autoritario donde nadie le discutía nada, porque esa presentación de la televisión no tenía ni retorno, que los ciudadanos podían llamar y decir, gobernador, mire, yo tengo este problema. No, era lo que ellos decían. Entonces se sintió cómodo y hoy, en un falla psicológica, se presenta a la sociedad con una selección de la pandemia. Me parece que no están dadas las circunstancias para ese sector, pero bueno, creo que tiene un futuro importante ese sector del oficialismo, pero como decís vos, o como dicen ustedes también, hay que cuidar al gobernador, hay que generar políticas distintas, hay que dar un salto de calidad, hay que discutir temas. Vos fíjate, todos estos temas que hemos discutido acá, hay que discutirlos en todos lados, pero para eso hay que estar en una cuestión de vanguardia nacional e internacional. En un mundo globalizado, un dirigente no se puede quedar en las cosas pequeñas, ¿no? En las cosas pequeñas, ¿no? Así Sergio, que, disculpa que me he extendido, pero bueno. Al contrario, nosotros disfrutamos. Los he invitado a mi casa a un asado a los chicos y a vos, así que algún día vamos a probar la carne puntana un día en mi casa. Así vamos a tener que organizarlo, ponerle fecha y probar algo de carne puntana. Algún productor puntano nos va a ayudar con el asado. Dale. Gracias, Sergio. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, Sergio Panza con nosotros, en la columna agrícola ganadera que tenemos, que es un verdadero lujo, ¿sí? Un verdadero lujo.